el espíritu inmundo, que la Biblia lo determina como acatartón, o sea, familiar o generacional, más 7 espíritus peores, según Lucas 11 del 24 al 26. Por esta razón, todo creyente deberá vivir discerniendo a quién le va a abrir la puerta de su casa o a quién le va a cerrar la entrada. Ahora, repito, quienes dejan entrar esos espíritus a su familia o a la casa son considerados receptores familiares. Entonces, de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y oraba amargamente. Verso 11. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de mí tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, notemos que no tenía hijos y le pidió uno para devolvérselo al Señor, ¿verdad? En la Reina Valera 60, en el Salmo 123, dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Entonces, vea, siguiendo la lectura, 1 Samuel 1, 20, 22, y sucedió a tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón Elcaná con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto, pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré para que se presenten delante del Señor y se quede allí para siempre. Según algunos teólogos judíos, solo tuvo al niño con ella 3 años, fíjese. El tiempo del destete es un poco más, ¿verdad? Pero mire, 1 Samuel 1:27, del 2 al 1. Pero este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también le he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró al Señor allí. Entonces, vea, el receptor del voto de consagración. Ana marcó su casa y a Samuel con un receptor llamado voto de consagración. Samuel, uno de los profetas más amados en Israel y por Dios. Samuel vino del vientre de una mujer que era estéril y que hizo un voto a Jehová y se lo concedí y le dio un hijo, ¿verdad? Cuando alguien hace voto al Señor, sobre sus hijos les coloca receptores. Esa es la marca de consagración. Un ejemplo es el profeta Jeremías. Esto fue lo que le aconteció a Samuel también. Mire que dice Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces, el receptor del voto de la consagración es la marca para Dios. Entonces, vea, estos espíritus. Muchas bendiciones, bienvenido a su programa Restaurando Vidas en Cristo, en su sección Buenos Días con Dios. Muchas gracias por ese clic que permite compartir este programa y llevar a muchas más personas el mensaje de la palabra de Dios y así puedan ser edificados. Hoy quiero hablarte acerca de los receptores. Miren, en toda casa, familia y en cada generación habrá un o 2 responsables de permitir la entrada de 2 clases de espíritus, bueno o malo. Estos vendrán a cambiar la atmósfera de un hogar o la historia de la familia. Ahora, quienes dejan entrar y permiten una de las 2 clases del fluir espiritual son considerados como receptores para el mundo espiritual. Los de la primera clase que le mencioné, el espíritu bueno, estamos hablando de, por supuesto, el Espíritu de Dios y los espíritus ministradores de Dios, según Hebreos 1:14. Ahora, los de la otra clase es el espíritu inmundo, que la Biblia lo determina como acatartón, o sea, familiar o generacional,
más 7 espíritus peores, según Lucas 11 del 24 al 26. Por esta razón, todo creyente deberá vivir discerniendo a quién le va a abrir la puerta de su casa o a quién le va a cerrar la entrada. Ahora, repito, quienes dejan entrar esos espíritus a su familia o a la casa son considerados receptores familiares. Entonces vean, estos espíritus al entrar tratan de estar contigo toda la vida y por eso se les identifica como espíritus familiares. Son espíritus con múltiples funciones. Ahora, la intención con este tema es que usted pueda identificar esos espíritus y así cerrarle todo acceso y saber el tiempo para abrirse solo a Dios. En la Biblia están los pasajes que revelan las dos clases de influencia espiritual. Primeramente, le leeré el pasaje donde Cristo mencionó un fenómeno llamado espíritu acatartón que viene a la casa a cambiar la atmósfera espiritual. Entonces, pongamos mucha atención a esta versión que le voy a leer de la Biblia en Lucas 11, 24 al 26. Dice: al salir un espíritu inmundo de un hombre, anda rondando por lugares donde no hay agua, buscando reposo para sí. Pero cuando no lo haya, dice: regresaré a mi casa, de donde salí. Y si al llegar la encuentra barrida y decorada, entonces va a traer otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, y la condición final de aquel hombre llega a ser peor que la inicial. Entonces veamos, el espíritu acatartón es el menor en rango en el mundo de las tinieblas y llega para humillar al de mayor jerarquía de una casa. Mire qué tremendo, ¿verdad? El espíritu acatartón que entra en una persona y funciona como receptor espiritual y que invita a 7 peores que él, o sea, ya son 7 y más él 8, ¿verdad? Tendrá problemas comunes en los hogares de los cristianos, ya sea en economía, ya sea en divisiones familiares, ya sea en enfermedades, ya sea en divisiones, rebeliones, ya sea en divorcios, en separaciones, en muertes o en problemas de sexo. Dios quiere que sus hijos, especialmente los padres o alguno que está en jerarquía, cambie ese receptor en sus hogares, y para ellos hay que limpiarse. Ahora, en segundo lugar, la segunda influencia espiritual es la profecía, que indica el derramamiento del Espíritu de Dios y por ende el de los otros espíritus ministradores por causa de la salvación. Y dice Hechos 2, 17 y 18. Dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Entonces, mire, esta es una profecía para el final de los tiempos, es decir, para este tiempo, que fue dicha primeramente por el profeta Joel y fue repetida más tarde por el apóstol Pedro. Ahora, ¿para qué 2 hombres de Dios en 2 diferentes tiempos hablaran de un mismo evento para un tiempo final? Significa que hay mucha importancia. Entonces, esto nos permite, mire, entender que la profecía era dirigida a los padres y se les mencionaba que sus hijos estaban considerando para recibir dones y que profetizaran en los días finales. O sea que Dios los usaría y los va a usar para su gloria. Los jóvenes serían como videntes, por eso se habla de visiones, y los ancianos soñarían sueños. Entonces veamos que hay receptores del derramamiento de Dios. ¿Sabía usted que el derramamiento del Espíritu Santo será
a través de los padres sobre nuestros hijos. Ahora miren, la profecía iba dirigida a los padres. Veamos el papel que los padres jugarán en el último derramamiento del Espíritu Santo. Es imperativo definitivamente. Veamos que la limpieza es la marca que Dios envíe el derramamiento de su Espíritu sobre nuestros hijos e hijas y sobre la casa familiar. Ahora, la casa familiar compuesta por hijos, hijas, jóvenes y abuelos, ¿verdad? Está compuesta, pero habla a los padres. Fíjense qué tremendo. Entonces, los padres tendrán que arreglar, ordenar o limpiar sus vidas en orden de los receptores del derramamiento, para que no sean los receptores del espíritu acatartón, ¿verdad? Y para que uno no tenga receptor del espíritu acatartón. Entonces, para que la casa o hijos no tengan que batallar con ese espíritu, tendrá que venir una limpieza. Ahora, hay que considerar este texto de Hechos 2 de esta manera. Miren, mi casa debe ser marcada con la limpieza, con la palabra que es el agua y el verdadero orden, o sea, una barrida y una arreglada, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Así que el receptor al espíritu acatartón se quita. Ahora, de manera que los padres serían como los portones que Dios necesita para entrar a los hogares y por ende a los hijos. Entonces, todo padre tendrá que permitir que su casa esté disponible al derramamiento del Espíritu Santo, y habrá una marca, y esto será de la limpieza a ese receptor. La limpieza implica purificarse, implica consagrarse, implica santificarse, ¿verdad? Es el concepto completo de purificación, la limpieza. La limpieza, cuando los padres se limpian para Dios, están a la vez marcando a sus hijos y a su casa para que ahí caiga derramamiento de Dios. Mire, veamos Lucas 11, 24, 26, dice que el espíritu acatartón encuentra la casa limpia y decorada. Limpieza completa es tajor, fíjese, y significa limpio como resplandeciente, purificado. Entonces, la limpieza de la casa narrada en Lucas 11 es únicamente en la superficie, y por eso dice sacudida o barrida, y eso no es profundo, ¿verdad? Entonces, el texto en su origen, Pedro habla de la profecía de Joel que fue dirigida a los padres para beneficio de las familias. O sea, Dios habla por medio del profeta Joel un mensaje de carácter agrícola, si usted lo quiere ver, ¿verdad? Lluvia, semillas, frutos, insectos, para introducir la idea conceptual del derramamiento. Joel 2, 23, 32. Hijos de Sión, regocijaos, alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender por vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Entonces, acá hablaba de la lluvia. Por eso, más adelante utiliza la expresión derramaré. Mire, moré, temprana, enseñanza, y malkosh, tardía, madurar, ¿verdad? Él va a derramar una lluvia temprana como enseñanza y una lluvia tardía que va a hacer madurar. Y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, mire, habla de años perdidos y de las 4 fases de la langosta para referirse a los ancestros. O sea, explicar, ¿verdad? Lo que Joel 2.25 describe en las 4 facetas de la langosta, tiene bastante tela que cortar, ¿verdad? Joel 2.26, tendréis mucho que comer y os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás serás avergonzado, mi pueblo, y sabréis que en medio de Israel
estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no habrá otro, nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos sonarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces vea, los marcados por sus padres, ¿verdad? Cuando un padre guarda su corazón limpio para Dios, encuentra la forma legal y de agrado para Dios de marcar a los hijos para un destino espiritual. Dos cosas importantes relacionadas con el destino, destinado a algo que va a pasarle a una persona en particular, ¿verdad? Es el destinado, y el destino es establecido con un propósito particular o para un uso o algo establecido para alguien, diseñado intencionalmente para que alguien lo cumpla. Entonces hay una palabra que define el significado del destino sobre una persona y es marcado. Marcado para el derramamiento y para los oficios ministeriales con un receptor. Ejemplo, 1 Samuel 1:9 al 11. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba allí sentado, la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Verso 11. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de mí tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Entonces notemos que no tenía hijos y le pidió uno para devolvérselo al Señor, ¿verdad? En la Reina Valera 60, en el Salmo 123 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Entonces vea, siguiendo la lectura, 1 Samuel 1, 20, 22, y sucedió a tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón Elcaná con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto, pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré para que se presenten delante del Señor y se quede allí para siempre. Según algunos teólogos judíos, solo tuvo al niño con ella 3 años, fíjese, ¿verdad? El tiempo del destete es un poco más, ¿verdad? Pero mire, 1 Samuel 1:27, del 2 al 1. Pero este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también le he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró al Señor allí. Entonces vea, el receptor del voto de consagración. Ana marcó su casa y a Samuel con un receptor llamado voto de consagración. Samuel, uno de los profetas más amados en Israel y por Dios. Samuel vino del vientre de una mujer que era estéril y que hizo un voto a Jehová y se lo concedí y le dio un hijo, ¿verdad? Cuando alguien hace voto al Señor, sobre sus hijos les coloca receptores. Esa es la marca de consagración. Un ejemplo es el profeta Jeremías. Esto fue lo que le aconteció a Samuel también. Mire que dice Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces, el receptor del voto de la consagración es la marca para Dios, ¿verdad? Usted no cree que no solo Ana pudo hacer algo así, sino toda mujer que desea tener un hijo, el voto va a marcar la diferencia. Entonces, madres que ya tienen a sus hijos nacidos pueden ponerle un receptor, entregárselos y engendrarlos al reino de Dios. Vea, 1 Timoteo 2, 14 al 15. Y Adán no fue él engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad
y con modestia. Entonces, mire, se salvan de la angustia de ver a sus hijos perdidos. Se salvan de llorar porque los matan por malos. Entonces, ella debe de permanecer en fe, debe de permanecer en amor y en santidad. Ahora, la dedicación a los niños no es un asunto tradicional, va más allá de lo que nos podemos imaginar. Ahí se les puede poner un receptor a los hijos, pero los padres deben de cumplir con su responsabilidad, ¿verdad? Presentemos a los hijos. Los padres deben de saber que su fe no puede ser abandonada. Se salvará si permanecen en fe, amor y santidad. No se trata de que los metas al reino solamente y que los padres vivan desordenadamente. Tienen que permanecer en santidad. Hay un misterio muy poderoso en el voto de la consagración que nos puede dar sorpresa con muchos hijos. A Saulo sus padres lo consagraron para Dios y no para una religión, según Hechos 9 del 3 al 11, ahí puede ver lo que le estoy diciendo. Gálatas del 1:15 al 16 dice, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, mire, y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, el receptor de consagración hace que el Espíritu de Dios persiga a un hijo y lo convierta. Quizás hayan hijos en las drogas o en alguna religión, pero si los padres lo han marcado con el receptor del voto de consagración, Dios lo va a salvar. Hay muchas personas en la tierra que no saben que han sido marcados con un receptor de consagración, de manera que llegará el día donde serán convertidos. El receptor del diezmo y la ventana de los cielos. Mire, este receptor tiene que ver con la economía de nuestra casa y descendientes. Hay algunos que les incomoda esto, ¿verdad? Pero cuando tú cumples con tus diezmos, pones un receptor a tus generaciones. Fíjese, Hebreos 7, del 8 al 10. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, en Génesis 14, 18 al 20 vemos cómo Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus enemigos en tu mano y les dio a Abraham el diezmo de todo. Malaquías 3, 10 al 12. Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunden. Pues vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos, y todas las naciones os llamarán bienaventurado, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, mire, el diezmo es un receptor de ventanas abiertas. Muchos creyentes batallan con la economía porque sus padres, en vez de poner un receptor de ventanas abiertas, le pusieron uno de ventanas cerradas, con las limosnas, y por eso les cuesta a muchos diezmar y por eso no logran abrir sus ventanas de bendiciones para las siguientes generaciones. Receptores de milagros. Otros receptores que son de gran valor son los que están simbólicamente relacionados con las filacterias en el Antiguo Testamento. Mire, eran receptores de milagros, de bendición, de respaldo, de victoria. Los receptores de milagros los ponen también los padres creyentes. Deuteronomios 11, 18 al 25 dice, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal en vuestra mano, y serán por insignias entre vuestros ojos. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ella, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Atadlas como señal. Señal del número 0226. Significa Ots, significa señal de milagros, marca de distinción. Entonces,
Manos y frente significa lo que hagas y lo que piensas, con receptor para Dios, donde ocurrirán milagros. El verso 20 de siempre de Deuteronomios 11 dice: y descríbelas en los postes, escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Entonces, estas leyes es un receptor en las puertas de la casa, ¿verdad? Es el mezuzá. La mezuzá recuerda al judío a cada entrar y salir de su casa y de la existencia del único Dios. O sea que el cumplir con esto en el pueblo judío se conoce como el mezuzá, ¿verdad? Hoy sería que tú tengas el hábito de leer tu Biblia, de estar hablando con tu familia, de estarles diciendo, recordarle los mandamientos, recordar de los principios de Dios, compartir la palabra de Dios. El mezuzá traía un pergamino pequeño o parchment, y sobre el mezuzá el nombre de El Shaddai, el que cuida las puertas de Israel. O sea, los judíos suelen besar el mezuzá con su mano al pasar entre ella, tanto en la entrada como en la salida. O sea, nuestra marca es la sangre de Cristo en la puerta de nuestros hogares, para nosotros, ¿verdad? En el verso 22 dice: porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno por cumplirlo, amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y llegándoos a Él, entonces el Señor expulsará de delante de vosotros a todas estas naciones, y vosotros desposaréis a naciones más grandes y más poderosas que vosotros. Entonces, las naciones más grandes se refería a 7 ciudades que representaban 7 enemigos y que hoy representan los 7 espíritus inmundos. Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será para vosotros. Vuestras fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Nadie os podrá hacer frente. El Señor vuestro Dios infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pise vuestro pie. Entonces, miren, como acto profético, pongamos receptores a nuestros hijos simbólicamente, orando y presentándolos a Dios, ungiéndolos, que nuestra fe se active, que padres consagrémonos para Dios y limpiémonos. Hay receptores también ministeriales. Los ministros también pueden colocar receptores a los hijos espirituales para impartir algún don, así como Pablo impartió a Timoteo el don de Dios. Según 1 Timoteo 4:14, no descuides el don espiritual que está en ti, que fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Según Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo que vives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Cualquiera de los dones se recibe así. Entonces, cuando un ministro autorizado por Dios impone las manos, marca con un receptor a la gente, incluso para que venga el Espíritu Santo sobre esa persona. Esto fue algo que asombró a un personaje llamado Simón, que quería comprar el don de la imposición de manos. En Hechos 8:16 al 24 usted puede ver, ¿verdad?, cómo se acercó Simón, hasta el verso 24, pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho, ¿verdad? Porque él quería comprar, ¿verdad?, el don, pero Pedro se le puso ahí, lo confrontó, ¿verdad? Lo confrontó y no dejó. Ahora veamos a Moisés. Moisés pone un receptor a Josué, Números 27, 18 al 23. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre a quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y impartiéndole autoridad a la vista de ellos, y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Dignidad es la palabra Hod 19:35 y significa esplendor, majestad, honor, vigor, gloria. O sea, es una de las 12 glorias, ¿verdad?,
que más adelante vamos a hablar un poco de las 12 glorias que se hablan en el Antiguo Testamento. Parte de tu dignidad era ponerle receptor de gloria que hay en ti. Entonces él se presenta delante del sacerdote Eleazar, a quien inquiriría por medio del juicio del Urim delante del Señor. A su palabra saldrán, a su palabra entrarán, y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Verso 22. Y Moisés hizo tal como el Señor ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y luego puso su mano sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del Espíritu Santo de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Josué 1:5. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, aleluya, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Mire, por eso cuando un ministro pone sus manos, te puede poner un receptor divino también. Te puede poner un receptor. Veamos una figura ministerial que coloca otro receptor por medio de la palabra. El receptor del juicio. Un receptor negativo y que viene del mundo espiritual por descubrir la desnudez de una autoridad. Mire, esto es necesario decirlo porque nadie vaya a ser objeto de dispersión o de división por causa de un receptor de juicio. Génesis 9:20 al 27. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y de sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás para sus hermanos. Dijo también: bendito el Señor Dios y el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Agradezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, este es un receptor de división o de dispersión, es decir, para ser dispersado, la maldición cananea, ¿verdad? Génesis 10:15-18. Canaán engendró a Sidón y su primogénito y a Het, y también los jebuseos, amorreos y girgaseos, neveos, arquitas y sinitas, arbedeos, semeneos, jamateos. Después se dividieron las familias de Canaán. Mire cómo fue progresando ese receptor de división, ¿verdad? Número 2:5. El destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. El Strong 63:27, Spux, dice que el destructor se interpreta como el que sube y corta en pedazos, por eso es una potestad de división. Y dice también el que es el devastador, el que esparce. Entonces mucha gente ha sido dispersada porque tienen la mala costumbre de descubrir la desnudez de una autoridad y por ello andan de un lugar a otro. Miren, no miren sus palabras contra las autoridades. Y el receptor del juicio hace que los persiga el destructor donde quiera que vaya y son devastados. Entonces, el ministro no necesita defenderse de nadie que le descubra su desnudez. Lo defiende Dios, porque eso es lo que ha sido dado por Dios como herencia. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda la lengua que se le alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Entonces, a veces a algunos ministros se les olvida esta porción de la palabra, que es una herencia preciosa, ¿verdad? Y quieren intentar andarse justificando, pero eso sabemos que significa cubrirse con la serpiente, ¿verdad? Dejemos que sea Dios el que opere y el que te justifique, el que derrame su herencia sobre ti. Y eso te va a servir de bendición. De todas maneras,
se hace merecedor del receptor de juicio cananeo, es decir, la maldición. Una persona le conviene mejor irse del lado de un ministro que hizo algo malo, pero con la boca callada, sin desmenuzarlo, para que no le venga el destructor. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces, esto es bien tremendo, ¿verdad? Hablando del mundo de los receptores, ¿verdad? Y vemos que así como hay receptores buenos, hay receptores malos también. Pero vamos a seguir hablando de este tema de los receptores. Creo que va a ser hasta el día de mañana, el tiempo me ha avanzado, pero muchas gracias por haber estado en sintonía. Sea el Señor bendiciéndote y sea el Señor anulando todo receptor en ti que no viene de Dios. Sea el Señor quitando todo receptor que no viene de Dios a través de la administración del Espíritu Santo hacia tu vida, a través de la unción del Espíritu Santo que quebranta todo yugo, que quebranta todo yugo de maldición ancestral a tu vida. Lo cancelamos en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana y declaramos una bendición de parte de Dios para tu vida. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Será hasta el día de mañana. Que el Señor te bendiga grandemente a ti, a los tuyos, a tu familia.